Les habla Leonardo Rodríguez Pérez. He estado realizando un seguimiento a la sesión en curso del Consejo de Derechos Humanos. Este consejo se reúne 3 veces al año, en marzo, junio y septiembre. En esta ocasión el país ha recibido bastante atención debido lamentablemente a la situación de violación generalizada de derechos humanos, especialmente de los defensores sociales, y también debido al rol del ejército y de la policía en el asesinato de ciudadanos. En su informe anual, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la violación de parte de la policía de los derechos humanos de los manifestantes. Igualmente, el relator especial sobre los defensores de derechos humanos, Michel Fox, de Francia, resaltó que tanto el ejército colombiano como la policía colombiana están implicadas en el asesinato de líderes sociales. También tuvo participación en la sociedad civil con el representante Pablo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. Recordemos que él recientemente denunció el uso de drones para espiarlo en su lugar de oficina. Él ha hecho el viaje desde Bogotá para presentar en minuto y medio ante la plenaria del Consejo la situación de derechos humanos en el país y la reacción del Estado frente a los reportes tanto de la comisionada Michelle Bachelet como del relator especial Michel Faust. Finalmente, quisiera presentarles la intervención que realizó el Estado de Alemania, quien se mostró preocupado por todo lo anterior. Antes de invitarlos a que vean las intervenciones de estas 4 personas: alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, el relator especial para los defensores de derechos humanos Michel Faust, el representante de la sociedad civil colombiana Pablo Gallón y el representante señor Hildebrand del Estado de Alemania. Quisiera hacerles una reflexión sobre el rol de Naciones Unidas en nuestro país, el rol que puede jugar. Habrá gente que dicen que las Naciones Unidas son inútiles frente a lo que está pasando en Colombia. No obstante, yo invitaría a recordar lo que ha acontecido con el dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso de Luis Felipe Arias. Este dictamen le pidió al Estado colombiano que se le diera una segunda instancia, como está inscrito como derecho fundamental en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el Estado colombiano ratificó. Y en consecuencia, en el Congreso se sostuvo un debate y se sostuvo la ley eh, llamada Arias, donde fue citado este dictamen del Comité de Derechos Humanos. Entonces, la ONU sí puede ser fuente de derecho que luego se ha reflejado en derecho interno. La ONU produce lo que en derecho internacional se llama soft law, es decir, leyes que emanan de mecanismos multilaterales y que están basadas en el principio de pacta sunt servanda, lo que, lo que se compromete, los compromisos que asumen los estados deben ser cumplidos. Es por eso que toda esta situación que se presentó con el Estado de Cuba, quien prestó sus buenos oficios para las negociaciones, para los procesos de paz con el ELN, a, en este caso es un total irrespeto del Pacta Sunt Servanda por parte del Estado colombiano, que en unos protocolos se comprometió a respetar ciertas normas en caso de que las negociaciones, de que los diálogos fallaran, y una vez fallaron, se niega a respetar esos protocolos. Eso es un Estado que no es serio, es lo mismo que pasa con los indígenas allá al interior del país. Ahora, es decir, me refiero a todos los compromisos que distintos gobiernos han adquirido con los indígenas, especialmente en el Cauca, y que luego no se cumplen, se acumulan y generan malestar social. Mm, Bueno, este principio de pacta sunt servanda sí fue acatado en el caso del dictamen sobre el exministro Arias para realizar una ley interna, una ley que puede salir del Congreso, en este caso del Ejecutivo, lo que sería derecho duro frente al derecho blando, eh,
representado en el derecho internacional. Ahora, el Comité de Derechos Humanos no es el único cuerpo de Naciones Unidas que se basa en derecho blando, en soft law. El Consejo de Derechos Humanos, al que he estado haciendo seguimiento, se basa también en esta ley. En el Congreso de Colombia tenemos la ley quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso. En el Consejo de Derechos Humanos tenemos una resolución. Eso es lo que produce el Consejo de Derechos Humanos, resoluciones. La resolución 5/1, que es el reglamento interno del Consejo de Derechos Humanos. En ese sentido serían comparables. Son dos normativas que dos cuerpos deliberativos se dan para autorregirse. Ahora bien, tanto el reporte de Michelle Bachelet, el reporte anual de Michelle Bachelet sobre Colombia, como el reporte del relator especial sobre los defensores de derechos humanos se basan en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, es decir, están relacionados, son emanaciones del soft law, de la soft law, del derecho internacional. Y en ese sentido, así como se ha cumplido con el dictamen del Comité de Derechos Humanos, también el Estado colombiano debería acatar las recomendaciones que se le hacen en esos dos reportes, donde claramente se ve que la fuerza pública en Colombia está asesinando a sus ciudadanos. Por esto que las palabras de la ministra del Interior, las recientes palabras de la ministra del Interior, donde pretende equiparar el asesinato de líderes sociales con delincuencia común, es una forma de ocultar el hecho de que es el Ejecutivo que está implicado en esos asesinatos, por lo menos en parte de ellos, que es un delito de Estado y ella es cómplice como parte de ese Ejecutivo, por eso lo intenta ocultar. Los invito entonces a ver estos 4 videos y al final me despediré de ustedes con algunas reflexiones. Muchas gracias. Presento ahora mi informe anual sobre Colombia, A/HRC/43/3 Addendum 3. Saludo la renovación del acuerdo de sede de mi oficina, que nos permitirá seguir apoyando los esfuerzos para consolidar la paz y promover el pleno goce de los derechos humanos. Aliento a que el Estado implemente todos los aspectos del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, incluyendo la reforma rural y manteniendo como eje central los derechos de las víctimas. Saludo los avances del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición e insto a que se consoliden dichos avances. Saludo también el firme compromiso de la mayoría de los ex integrantes de la FARC-EP con el proceso de paz. En 2019, mi oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres. Asimismo, reitero mi preocupación por el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social, e insto a que la Fiscalía mantenga la investigación en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. El año 2016, nuestra oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Al 19 de febrero de este año, mi oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados. Los números de la Defensoría del Pueblo son aún más altos. La institución documentó 134 casos de homicidio en 2019. La mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y fueron asesinadas por promover la implementación del acuerdo de paz en materia de restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos. Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables, incluidos los autores intelectuales. Y reitero la plena disposición de mi oficina para seguir apoyando a las autoridades en la implementación de las recomendaciones de mi informe. The vast majority of defenders in Colombia are in danger. The risks they face have increased in the 3 years since the adoption of the peace agreement. The most at risk are social leaders defending human rights in rural areas, and in particular those implementing the peace agreements and defending land and environmental rights and the rights of ethnic and Afro-Colombian communities. I have identified
three key main trends in my report. The first, the high number of killings of defenders. From 2016 to June 2019, Colombia was the country with the highest number of killings of defenders in Latin America. Perpetrators were the police and the army, but also drug cartels and organized crime, as well as former FARC combatants. And also draw in my report the attention of the international community on the increasing attacks by international companies operating in Colombia, and I welcome the recent report by the Business and Human Rights Resource Centers, which sheds light on the dangerous role of companies in the field of extractive industries operating in the country. The second trend for me is the high level of impunity for the killings and threats to defenders persist. That perpetuates the cycle of violence against them. And the third main trend is the constant stigmatization and criminalization of defenders. And I call on the government of Colombia to prioritize the implementation of the peace agreement, and in particular the mechanism for the protection of defenders and the adoption of a comprehensive public policy on respect and guarantees for the work of defenders in the country. Thank you very much. Now I'll give the floor to the representative of Colombian Commission of Jurists. Señor Vicepresidente, según el relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos, Michel Forst, Colombia es el país con mayor número de asesinatos de estas personas en América Latina. Frente a esta grave constatación, el gobierno de Colombia ha descalificado su informe como falto de objetividad, ha cuestionado incluso su mandato y ha llegado al extremo de tergiversar las palabras del relator para controvertirlas. En vez de enfrentarse con el relator, el gobierno debería aplicar sus recomendaciones, como la de reafirmar el compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección de personas defensoras. También es urgente continuar priorizando la lucha contra la impunidad de otras agresiones contra ellas, además de los asesinatos. Insultar al relator, al igual que lo hizo el gobierno con el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, es irresponsable con su obligación de garantizarle los derechos humanos a la sociedad colombiana y no es leal con los compromisos contraídos con este Consejo de Derechos Humanos. Debería haber una reacción al respecto de parte del Consejo, señor Vicepresidente. La Comisión Colombiana de Juristas agradece al relator por estos años de dedicación y solidaridad con todas las personas defensoras de derechos humanos y en particular con las de Colombia. Gracias, señor Vicepresidente. Thank you very much. Germany shares your concern about the continued high level of violence human rights defenders in Colombia are facing, despite of substantial efforts made by the Colombian government to improve their protection. Given the important role human rights defenders play in building sustainable peace in Colombia, we hope the Colombian government will continue constructive cooperation with your mandate, including further visits on the ground. Agradezco a quienes han tenido la paciencia de seguirnos a lo largo de estos 4 videos. En la introducción que hice a estos videos les hablé del soft law en comparación con el derecho que se puede producir en un congreso o desde un ejecutivo. La soft law como derecho internacional que se produce en acuerdos bilaterales o multilaterales como en recintos como este, como el de la ONU. Aquí les quiero hablar de otro concepto, no ya de derecho internacional, pero un concepto que tiene que ver con relaciones internacionales. Este concepto es soft power. Tenemos la soft law en derecho internacional y soft power en relaciones internacionales. Soft power es una forma de comprender la capacidad de influencia de un Estado en comparación con sus Fuerzas Armadas. Un Estado con sus Fuerzas Armadas tiene la posibilidad de ejercer poder sobre otros estados, depende del momento, depende de su capacidad bélica, pero dejando esto a un lado, un Estado, incluso si tiene mucha capacidad bélica o si tiene poca capacidad bélica, puede tener también soft power, un poder suave, un poder blando, es un poder simbólico.
que tiene que ver con su reputación, se puede comprender así. En el caso de Colombia, Colombia era un estado con mucho soft power. eh, Hacia el final de las negociaciones con las FARC y en los primeros tiempos luego del acuerdo de paz, era un país que se veía como un ejemplo, que se veía como la prueba de que era posible dejar una guerra civil de muchas décadas y seguir adelante como país. Pero lamentablemente en estos momentos ese soft power, ese poder simbólico que había ganado Colombia se ha perdido enteramente debido a la política internacional, a la manera en que este gobierno ha llevado sus relaciones internacionales, las hemos perdido. Y hoy en día, cuando un representante de Colombia habla ante Naciones Unidas, el lenguaje corporal de los presentes deja ver que no tiene ninguna credibilidad. Y cada vez que se evoca a Colombia es para señalar problemas de derechos humanos. Hemos perdido eso. No obstante, pues tenemos la fuerza para recuperar eso que hemos perdido. Depende de nosotros en las próximas elecciones, de votar conscientemente, de hacer veeduría sobre esas elecciones. Y no solo en el sentido de evitar el fraude electoral con la compra de votos auspiciada por el narcotráfico, pero igualmente informándonos, porque si revisamos el Código Penal colombiano, tenemos el artículo 388, donde se habla de fraude al sufragante, tiene que ver con manipularlo. Es posible que toda esa desinformación con la cual se manipulan mediante el miedo, sobre todo a los electores, pudiera ser tipificado bajo ese artículo. Y para los colombianos que residen en el extranjero, no olvidemos que además de poder elegir presidente y poder elegir representantes ante el Congreso, dentro de esas últimas elecciones en la Cámara se tiene la posibilidad de elegir a un representante por los colombianos que viven en el extranjero. Entonces vale la pena inscribirse en el consulado y participar de esas votaciones y elegir a una persona por los colombianos en el extranjero que sirva para llevar a cabo el cambio que necesita el país. La última vez que se tuvo esas votaciones, lamentablemente ganó un uribista apoyado por la diáspora colombiana de la Florida. Entonces esperemos que esto no se repita y que la elección del representante de los colombianos en el extranjero pueda servir para cambiar las mayorías en el Congreso, o al menos para ese proceso. Puede ser largo. Muchas gracias por la atención. Me despido con esto de ustedes. Leonardo Rodríguez Pérez desde el Palacio de Naciones en Ginebra.